sí, sí. Yo también me tengo que cambiar la luz porque veo que me estoy quedando así. En muchos programas algo como así, porque tengo poca luz y te veo como mal, entonces salgo ahí arrugado. Bueno, Tronco, hago primero una pequeña presentación, ¿vale? Porque ya que hemos hablado de tu libro y tal, y luego ya te doy paso como siempre. Vale. Si te parece bien. Ujú. Hidrátate, que te va a tocar hablar, como siempre. Venga, pues empezamos, ¿no? Vale, dale. Bienvenidos, incriminados. Hoy programa especial para daros las gracias, entre otras cosas, por habernos seguido durante toda esta primera temporada, en la que, bueno, pues como ya os hemos ido contando, hemos tenido problemas, hemos ido aprendiendo de nuestros propios errores, sobre todo motivados por la informática, pero estamos muy contentos con el resultado, ya estamos preparando cosillas para la segunda temporada. Por cierto, que ya ha habido gente que me ha dejado caer, que le habría gustado que en esta primera temporada incluyéramos el programa de los 8 escuadrones de la muerte, pero que sepáis que lo seguimos teniendo pendiente. Es una de las cosas que vamos a tocar en la segunda temporada, no nos olvidamos de ello. Para todos los que queráis comunicar con nosotros, contarnos vuestras sugerencias, vuestras dudas, etcétera, recordamos el correo del programa antes de que se nos olvide, y esta vez lo voy a decir bien, que lo he dicho mal en unos cuantos programas, es correoincriminados@gmail.com. Bueno, el tema de hoy, siendo un especial, es un poco diferente, pero que nadie piense que no está relacionado con la muerte, porque sí que lo está. No voy a hacer spoiler, pero aunque vamos a hablar de casas encantadas, y puede parecer que en principio eso no tiene nada que ver con los temas que hablamos habitualmente, sí que tiene que ver. Vamos a ir desgranando a lo largo del programa y nos vamos a basar mucho en lo que se habla en este libro que voy a enseñar por aquí, Anatomía de las Casas Encantadas, ¿vale? Que lo escribió mi compañero Iván Mourín, al que ahora daré paso, pero antes quiero comentar que este libro es un libro que a mí me sorprendió bastante porque sin ser yo un gran aficionado al misterio, lo leí por aquello de que lo había escrito un compañero y además había recibido el primer premio Enigmas en 2015 y me gustó mucho. Es un libro que se lee muy rápido, muy ágil, que engancha enseguida y que tiene un planteamiento que me parece muy interesante porque lo que hace no es sencillamente contarte casos de casas encantadas, sino que te va explicando qué era lo que ocurría en ese lugar. Además, está dividido por partes de la casa. Empieza, me parece que por... No recuerdo si empezaba por el salón, luego pasaba a la cocina, pero bueno, que va un poco por habitaciones. Pero una vez que te ha explicado el suceso supuestamente paranormal, después te da la explicación o la posible explicación cuando la hay. Cuando no la hay, te deja ahí un poquito, pues con los pelos como escarpias y te dice, esto no se sabe por qué ocurría. Y entonces te acuestas en tu camita agarrado a la mantita y asustado, que eso fue lo que me pasó a mí. Pues nada, yo soy Rodrigo Palacios y el caballero que escribió este libro es este señor que me acompaña, que hoy ha venido con camisa negra y con fondo nuevo, Iván Mourín. Muy buenas, ¿cómo estamos, caballero? Buenas, buenas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, incriminados? Bien, bien. Estábamos hablando nada más arrancar del tema de la camisa. Digo, macho, digo, pues tendré que irla cambiando, ¿no? Es que si no, 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 si no, tengo que no. ir siempre con lo mismo, digo, ahí hay muerte por guarro. Es que Entonces, no, hombre, no. me ha salido decírtelo porque yo hoy, que aquí tengo más calor y vengo aquí con una camiseta de andar por casa y te veo a ti con tu camisa muy bien. Digo, sí, señor, para que se vea dónde hay No, clase. hombre, pero voy de manga corta, ¿eh? A ver. Es camisa de manga corta, o sea que tampoco voy tan diferenciado. Pasa No, pero que, vas bien, vas bien. bueno. La verdad que a mí me gusta, ¿eh? Me gusta el toque que le has dado a tu fondo y de hecho es que tu fondo, menos mal que lo has difuminado porque si no yo creo que distrae más que el mío, tío, porque tienes una cantidad de merchandising y de cosas interesantes. Veo ahí Mm. estos elementos egipcios, ¿no? Estas figurillas que tienes ahí Sí, sí, arriba. sí, sí. O sea que bueno, ya igual tenemos que dedicar un programa especial a todas Los las vasos canopos, sí. movidas. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, señor, este tema es muy amplio. No sé si tienes pensado por dónde empezar. A mí me parece súper interesante. No sé si habías pensado en empezar por un caso concreto, por una zona concreta de la Bueno, casa. podríamos empezar por algo que ya mencionaste, no sé si fue en el primer programa, Ah, puede sí, ser, que fue el tema de los desollinadores, que fue efectivamente. una cosa que dijiste que querías hablar. Sí, Y corrigiéndote en lo que decías tú del orden de cómo empezaba sí. el libro empieza desde lo más alto Ajá. de una casa hasta, bueno, por lo que es el jardín, ¿no? El momento en el que la abandonas, ¿no? O sea, lo más alto, aquí consideraríamos directamente las chimeneas en casas de hogares, ¿no? Caso de hogares y más cuando estamos hablando de edificios grandes, de edificios decimonónicos, que son las chimeneas. Entonces, el tema de los desollinadores es interesante, o sea, Sí. porque, claro, o sea, nosotros tenemos
sí que es verdad que hay una doble imagen, ¿no? O sea, tenemos esa imagen más dicharachera que nos ofreció Disney con Mary Poppins, de los Claro, desayunadores ahí muy animados, todos muy felices y tal, que no tiene nada que ver. Realmente no era una profesión divertida, no era una profesión de gozo. Y luego tenemos a Charles Dickens, que claro. realmente pues muestra otra imagen de la función, ¿no? De los desollinadores y otros escritores de la época que muestran la imagen más cruda de este tipo de empleo, ¿no? Vale. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues decir que era una especie de esclavitud. O sea, no es que era una especie de esclavitud, era esclavitud y explotación infantil directamente. ¿Por qué? Porque hay que pensar que, claro, estamos hablando en el siglo XIX, ciudades como Londres, Nueva York, donde pues la capacidad de ciudadanos cada vez es mayor, ¿no? La población es mayor, los edificios cada vez están más diseñados precisamente para el uso de elementos contaminantes, como por ejemplo es Mm, eso, ¿no? Las chimeneas y la hulla que se sí, emplea para caldear los hogares. Y entonces, claro, es necesario que estas chimeneas se vayan limpiando, ¿no? Y se vayan limpiando frecuentemente para no obstaculizar la salida de los humos y, por lo tanto, que acabe intoxicando a los propietarios, ¿no? Entonces se produzca muerte por intoxicación de humos. sí. Entonces lo que hacían era utilizar, aunque sí que es verdad que habían adultos, los adultos funcionaban más bien como patrones, es decir, como gente que dirigía, además con mano muy dura, o sea, eran realmente tiranos a los niños que tenían que trabajar dentro de estas chimeneas. ¿Y por qué digo que tenían que ser niños? Porque los conductos eran muy estrechos y por Ya. estos conductos había que escalar. Claro, también puedes pensar, bueno, no, es que pueden descender, no, pero las salidas muchas veces eran tan estrechas que no podía o sea, descender por ahí un niño. Entonces lo que Ya. hacían era ir escalando y utilizaban por las manos y utilizaban las rodillas y la punta de los pies para poder ir trepando a medida que el conducto pues se estrechaba. ¿Qué era lo que ocurría? Que muchas veces estos niños, claro, se enfrentaban primero a caídas, donde Ya. pues podían provocarse lesiones y lesiones muy graves que no eran bien curadas y por lo tanto se producían infecciones y al final pues o había amputaciones, había fallecimientos por culpa de estas infecciones, por fiebres, etcétera. Vale. Después, la propia intoxicación de los productos, ¿no? Porque tú piensas que lo que hacían era eliminar de las paredes lo que es el hollín y la creosota. La creosota es un compuesto químico que es muy inflamable y que deriva del alquitrán. Y este alquitrán surge a través de la hulla cuando se quema. Lo que desprende es, uno de los elementos que desprende es alquitrán. Entonces Vale. esto tenían que rascar para poderlo eliminar. Claro, tú imagínate las horas que pasa una persona, da igual que sea un niño o un adulto, esto es como si estuvieras en la mina, Sí. respirando constantemente estos, Sí, estos gases bueno, contaminantes o estos, sí. estos gases, no, aquí ya es que no son gases, es polvo, o Es sea, polvo, es directamente efectivamente. polvo, ¿no? Cierto, sí. Entonces, claro, claro, también podía suceder esto, ¿no? Que se generaran enfermedades pulmonares y por lo tanto, si no te mataba, pues bueno, pues a lo mejor ya la ibas acarreando toda la vida y por lo tanto, pues ya tenías un nivel de vida, pues precario a nivel de salud. Ya, 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 ya. Y luego otra de las cosas que se producía y que no era la primera vez que ocurría era que los niños se quedaban atascados. Se quedaban Vale. atascados, no tiraban ni arriba ni abajo y a veces se abandonaban. O sea, A, ve- eso a ve- es a veces algo. los dejaban ahí. Los dejaban ahí y, oye, o se olvidaban de ellos. O sea, no es porque realmente, sino pues bueno, como había mucha gente trabajando, sobre todo en edificios muy grandes, Ya. o, por ejemplo en estos clásicos mansiones Mm. victorianas, ¿sabes? De estas que tienen tantas chimeneas y tal, entonces claro, a veces para adelantar el trabajo pues utilizaban varios niños, ¿no? Y en el momento que se iban, pues bueno, pues a lo mejor el niño o pensaban que se había escapado, porque, a ver, pues a veces lo que intentas también es escapar de esa tiranía, ¿no? Claro. Eh, o bueno, o cualquier cosa, o ni siquiera te dabas cuenta, ¿no? De que se lo llevaban. Entonces, aquí es cuando empiezan las historias de fantasmas con los ruidos de las chimeneas, ¿no? Porque a veces lo que ocurría es que, claro, estos niños eh, aguantaban un tiempo allí atascados. Y Claro. entonces, claro, la gente de la casa escuchaba lamentos, claro, tú imagínate la debilidad, ¿no? Y sin contar la presión que tenían estos niños sobre el pecho de estar con las rodillas Ya. plegadas, ¿no? Porque tú piensas que esto es como si hicieran una postura estas de yoga Sí. con los talones en el culo y las rodillas en el pecho, pues imagínatelo así, pero bueno.
trepando una chimenea. O sea que para hacernos una idea de cómo trepaban, digamos que tenían la espalda en un lado de la Pegada, chimenea y en el otro lado exacto. las Lo rodillas, que son las digamos, y piernas, y exacto. Vale, vale, Que era vale, lo que hacía, pues encogidos. eso, ¿no? La presión para poder aguantarse, ¿no? En las paredes. Claro, vale. Entonces, claro, o sea, esto, claro, entonces es lo que te digo, ¿no? O sea, se producía pues, las muertes por atascamiento, Ya. por asfixia o las caídas eran lo más frecuente. Lo que pasa es que, por suerte, en 1875 surge una ley que prohíbe el uso de niños para este tipo de trabajos. Que eso, pues ya fue un cambio, ¿no? Sí, Radical. pero A ver, sí que hubo quien seguía utilizándolo hasta que al final, pues bueno, pues eran pillados y sancionados por la ley. ya. Pero bueno, hay que decir pues eso, que hacia finales del siglo XIX fue cuando pues, surgió una ley que se dieron cuenta de que, bueno, de que no podía seguir siendo. Ya, de que esto era un Esto verdadero así. problema. Aquí tengo una pequeña duda que no sé si te habrás encontrado con alguna información de este estilo. Me imagino que alguna vez lo que ocurría es que eh, pensaban que el niño había muerto y lo dejaban ahí. O sea, que alguna vez a lo Mm, mejor como eran patronos, no eran sus padres, lo claro, mismo. sí, 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 Y a lo mejor resulta que no estaba muerto el niño, ¿no? Entonces, a claro. lo mejor luego se había desmayado, se despertaba. Pero en todo caso, claro, todos estos niños que se quedaban ahí atascados, es un cadáver que si no va ni para arriba ni para abajo y se queda ahí, y la chimenea puede funcionar. Mi duda es si esto puede luego generar olores en el sentido de que cuando empiezas a quemar y sube por ahí el humo y tienes un cadáver en descomposición, esto puede generar olores o a lo mejor no. O sea, a lo mejor no sé si terminarán cayendo huesos hacia abajo. O sea, si no sabes A lo que ver, hay ahí dentro, todo puede generar un miedo, tanto el olor desconocido como los huesos que caen por una chimenea, te puede generar un terror porque tú no mm, sabes qué es lo que está pasando en principio. claro, a ver, yo no creo que llegaran al punto de los huesos, ¿no? Porque entre otras cosas, tú imagínate si tenemos el conducto atascado, en el momento en el que encienden la chimenea, Sí, claro, el humo ya, no sale, entonces pues inmediatamente paran y o bien reclaman o lo dejan estar. Dicen, bueno, pues esta chimenea no la tocamos por lo que sea, ¿no? Porque hay que pensar que también había gente que pagaba los servicios, pero luego a lo mejor no se podía permitir ya. una segunda revisión, ¿no? Entonces, pues bueno, porque claro, Se hay señores abandonaba. acaudalados, pero hay gente que no, hay gente que lo necesitaba porque, bueno, su hogar necesitaba calor, ¿no? Y entonces para ellos era un gasto importante el tener que contratar a un desollinador. De acuerdo. Entonces, claro, o sea, hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, pero el olor sí que puede ocurrir, o sea, ha habido casos, que esto no es nada extraño, de animales que mueren en los conductos de una chimenea y Sí. te viene el olor, ¿no? De algo muerto, e incluso, pues eso, los insectos, ¿no? La función de los insectos, Y eh, los pájaros se meten en las chimeneas permanentes. claro, A mí me ha ocurrido, de hecho, una vez. Eso ocurre, sí, sí, sí. por eso. Vale, 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 entendido, entendido. Vale. Entonces, claro, la historia es que aquí hemos contado el caso al revés, porque un poco ya lo desvelamos en su momento en un programa, pero tal y como tú lo contabas en el libro, daba el miedo de que al principio, pues eso, se escuchaban cosas, voces, se empezaba a localizar que parecía que venía de arriba, de las chimeneas, y luego ya era cuando se llegaba a la conclusión de que realmente eran niños, que estaban ahí, que se estaban muriendo, les estabas escuchando morir hasta, y mientras tanto no dejaban de gemir y de quejarse, lo cual es por un lado muy triste, pero por otro lado, mientras tú no sabes lo que está ocurriendo, es muy, muy escalofriante, ¿no? Pues sí, me acabo de fijar en esto que decías, de que va de arriba abajo, no lo recordaba, que después pasas al desván, pasillos y escaleras, dormitorios, baños, cocina. Pero bueno, claro, imagino que ahora no vamos a comentar todos, con lo cual no sé si tienes No. algún favorito por el que continuar ahora. Pues mira, Espera, pero podemos... ahora te voy a pedir que lo hagas al revés, ¿eh? Ahora cuéntame Sí, primero el rollito chungo, el rollito fantasmal y luego cuál era la causa. vale, Si no te mira, vamos a ir importa. a por una cosa, ensamblando, ¿eh? O sea, y ya no aparece esto, no aparece en la Anatomía de las Casas Encantadas. Ah, Yo vale. siempre lo he dicho que si ahí surge con el tiempo la posibilidad Un segundo de libro. hacer no, ya no un segundo libro, sino una revisión del libro, poder volverlo a editar, sacar ya temas nuevos, o sea, una ampliación, ¿no? del libro. Claro, yo ahora edité el libro. Así que es verdad, pues bueno, gané visibilidad. O Sí. sea, yo siempre lo he dicho que Anatomía de las Casas Encantadas fue un antes y un después para mí. Ujú. Y la verdad, hoy en día sigue, bueno, pues teniendo buena repercusión. Salió no hace mucho en Perú y estoy contento, o sea, estoy muy Claro, contento, ¿no? claro. Por la repercusión que tiene. Entonces, claro, a partir de aquí también te invitan más a participar en investigaciones. Ya. Ya, ya, Y ya, yo ya. reconozco, y tú lo sabes, que soy bastante escéptico. Sí que es verdad que con el tiempo algo de escepticismo vas perdiendo, porque hay cosas que no puedes explicar, hay cosas que a veces te pasan,
Y ya. entonces ya empiezas a darle vueltas a la cosa, ¿no? Pero es curioso que a veces te juntas con personas que es que te da la sensación de que se lo toman realmente a broma o les falta un tornillo. O sea, que eso no es una realidad, ¿no? Porque yo me acuerdo que fui a un sitio, no voy a nombrarlo, Vale. a hacer una investigación, fuimos a pasar un fin de semana y eso era un chiste. O sea, es que eso de verdad que era un chiste. O sea, eh, no se podían tomar lo que son las psicofonías, que es decir, estas grabaciones Sí. que sirven para, en teoría, para captar sonidos Sí, 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 sí. que con el oído simplemente no puedes captar y que se supone que, bueno, pues pueden ser pues Sí, mimofonías, bueno, diferentes tipos. impregnados en cintas magnetofónicas, historias de ese Exacto, estilo. sí, 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 sí. sí, bueno, que hoy en día ya es más digital, pero Vale. sí, pero realmente es así. Sí. Y claro, tú esto se supone que tienes que intentarlo hacer sin hacer ruido. Es decir, tú puedes hacer una pregunta y dejar su espacio de Ya, tiempo, ya. ¿vale? Entonces, claro, o sea, y veías gente que estaba, yo no sé si sobreexcitada o qué, que les decía, bueno, callaos, porque el mínimo movimiento de ropa, y más Ya. hacía frío, porque era, no sé si era noviembre o una cosa así, hacía un frío de narices. Y claro, nada, que te mueves, suena la ropa, ¿no? Pues nada, venga, a preguntar y tal. Y además, una obsesión con que en ese lugar habían fantasmas de niños, o sea, presencias infantiles, que decías, pero a ver, a ver, a ver, ¿qué obsesión hay ahora en este lugar con que... Mm, Y realmente no había nada, o sea, no se sacó absolutamente nada. ya. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Entonces, claro, dices, ya me viene, pues eso, ¿no? Como anillo al dedo, ¿no? El comparar pues una cosa con otra, además para eso, ¿no? Para tratar dentro del programa eso, ¿no? El tema de, por un lado, el nivel de creencia que hay, es Ya, decir, que ya, está ya, muy ya. bien, Sí, pero sí, sí, claro, sí. una cosa es cuando hay creencia y otra cosa es cuando la cosa ya se va un poquito de madre. Ya, ya, ya. Cuando se va un Algo poquito de... que Sí, parece sí, que sí. la cosa no sea seria, y en teoría esto lo estábamos grabando para luego sacarlo en un programa. Y no lo sacamos, o sea, directamente no salió. No había nada que sacar, ¿no? No, no, porque habían cosas que es que no habían pasado. Y sin Ya. embargo, sí que hubo una persona en concreto que no había venido con nosotros, que lo aprovechó en otro programa porque iba de parte de otro programa Ajá. y se lo inventó todo, porque no ocurrió nada de eso. Entonces, claro, entonces da mala imagen, realmente da muy mala imagen porque sí que es verdad que hay mucho vendehumo, pero hay Claro. gente que se toma las cosas en serio y que Ya, trabaja muy en serio y si no obtienes nada, no obtienes nada, no pasa absolutamente nada. ya, La gracia es las pocas veces que se consigue algo. Ahí es ya. donde reside la magia real y el poderte plantear cosas, porque muchas cosas tienen explicación, a lo mejor tienen una simple explicación arquitectónica, que de eso Ujú. también hablaremos, que te da una respuesta. Sí, sí, ¿Vale? sí, 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 A sí. la situación. Pero aquí no, o sea, yo me acuerdo que fuimos a una ermita que estaba perdida en la montaña, muy, o sea, era una pasada, porque, o sea, te recordaba incluso a películas tipo de Guillermo del Toro, ya Ah, con vale. árboles creciendo dentro, o sea, muy bonito. Sí. Y decía que había encontrado al demonio cuando nosotros habíamos estado allí, que empezó a vomitar negro. Y digo, a ver cuándo sucedió eso, porque eso no ocurrió, y eso lo dijo en televisión. Ya, el problema es el de siempre, ¿no? Que la duda no vende. Entonces, o vendes algo que ha ocurrido o te lo tienes que inventar. Tío, no estoy de acuerdo con ello, pero estoy de acuerdo contigo en que a mí de estas cosas lo que me parece interesante es precisamente cuando hay una duda, decir, bueno, ¿qué ha ocurrido? Vamos a investigarlo. La duda es interesante, pero vamos a investigar. Y si llega un momento en que no sabes responderlo, dilo, oye, no sé qué ha pasado. A mí lo que me Claro. fastidia es que se inventen respuestas. Pero lo que Mm. tú me estás diciendo va más allá, porque no se están inventando una respuesta, se están inventando un suceso. Entonces eso Se ya es están como, inventando un suceso. eso es el colmo, eso ya es como macho. Pero si no ha pasado nada, no ha pasado nada, ya está. Dilo, oye, hemos venido aquí y aquí no hay nada. Pero eso no vende, ya sabes. Vale, pues entonces, bien, bien, te entiendo. Ahora vamos a un caso, no tiene por qué estar en el libro, pero un caso en el que ocurriera algo y después se descubriera cuál era esa explicación. Pero lo que te digo, primero cuéntame lo que ocurría, que es el momento Canguele, ¿no? El momento de, madre mía, esto qué sentido tiene, ¿no? Uno que te apetezca, Bueno, el que tú a quieras. ver, hombre, yo creo que uno de los grandes casos que hay que hablar y que yo creo que a los oyentes les va a sonar, a la gran mayoría, que por cierto, te vas adelantado porque, claro, quería hablar, Ah, que bueno, luego perdona. luego lo hablamos, que también ya lo iba a empalmar con lo que estaba diciendo, pero da igual, ya Oye, le si toca a él. quieres, no, si quieres No, 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 continúa no, con lo tranquilo, no, no, que... esto me va perfecto, esto me va Vale, perfecto. de También acuerdo. para ver hasta qué punto es una historia real, como se vendió y que fue algo muy comercial.
Para que Vale, veas, ¿eh? O sea, esto va muy bien, con lo vale, que con lo que acabamos de hablar. Pero ver la repercusión que tuvo y que hoy en día sigue teniendo. Porque de acuerdo. es un caso de 1975, de uno Vale. de los lugares más encantados de Estados Unidos, la casa Amityville. Ah, me suena esto, sí, no ¿Vale? O recuerdo sea, qué. Vale. esto tiene lo primero, un libro, ¿vale? De Jane Anson, donde mora el horror, creo Ajá. que se titula, si no recuerdo mal, y luego sale Horror en Amityville, ¿vale? Que es la adaptación de este libro. Bueno, esto empieza cuando, realmente en 1974, Ujú. cuando la familia de Feo mueren asesinados a tiros por su hijo, ¿no? O sea, además, hay documentales, o sea, que la gente puede ver, no vamos a ahondar ahora en el Sí. tema, pero bueno, el hijo mayor de 23 años, él dice que debido a unas voces que escucha, Ujú. las voces malignas, le incitan a matar a su familia, o sea, a Vale. matar a todos los miembros, ¿no? O sea, a sus hermanos y a sus padres mientras están durmiendo, coge con un rifle, les pega un tiro, ¿no? A los padres y a sus cuatro hermanos. Su hermana de 18 años, otra hermana de 13 y los dos hermanos de 12 y de 9 años. Bueno, pues solamente un año después, aproximadamente, hay una familia que son los Lutz, la familia Lutz, formada por Caitlin y George Lutz, y después con sus hijos, ¿no? Ujú. Y adquieren esta casa muy bien de precio, realmente muy, muy bien de precio. Claro. Entonces, ellos van, empiezan a vivir en la casa y dicen que empiezan a tener sucesos enseguida, porque bueno, es que me parece que, si no recuerdo mal, me parece que solo vivieron allí 28 días, o sea, aguantaron solo en la casa, ¿no? En Vale. estos 28 días, para no ahondar demasiado en el tema, porque si no nos llevará demasiado, les ocurre que, por ejemplo, la amiga tiene un amigo invisible que le llama Jody, que tiene Ujú. aspecto de cerdo, ¿vale? Esto es importante. Vale. Después, por ejemplo, en el caso de Kaylin, dicen que hay un momento en que uno de las noches la ven levitar y que empieza a envejecer muy rápido para luego volver a rejuvenecer, o sea, volver a su aspecto normal. Hay en una de las habitaciones que entran que hay, de repente aparece un enjambre de moscas. De las paredes rezuma una sustancia espesa, ¿vale? Y un día el marido, George Lutz, lo que hace es, bueno, ve que, porque la casa está muy bien, la casa es una pasada. La Sí. casa se puede ver, si tú buscas la dirección, ¿vale? Que creo que es espera que lo miro un momento para decirlo bien. El 112 de Ocean Avenue en Amityville, en Nueva York. Vale. Se ve, ¿no? Es una casa grande, es una casa con un terreno en la parte trasera, con un muelle propio que te da que te da al lago. Y la verdad que es una pasada de casa. Que por si acaso el padre decía, vamos a ver si aguantamos un poquito. Esto se pasa, hombre, que esta casa está muy bien. Claro, entonces, ¿qué decían? Que, bueno, pues una noche escucha que las puertas del embarcadero golpean, ¿no? Y él está seguro de que él había cerrado esas Vale. puertas. Baja y cuando cierra, se da la vuelta y ve que en una de las ventanas ve a su hija con Sí. un cerdo gigante detrás. O sea, Uy, imagínate la imagen, ¿no? uy, la leche. Vale, sí, sí, sí. Claro, claro, lo curioso es que si nos basamos en la iconografía, sobre todo en cuadros del siglo XVI, Mm, del siglo XVII, donde pues aparece pues juicio final e imágenes así, ¿no? Imágenes demoníacas, a sí. veces el diablo aparece con rasgos de cerdo, Vale. ¿vale? Vale. Después es que dicen que, según parece, George de Feo, Ronald de Feo, el Ujú. chaval este que asesinó a los padres y a los hermanos, tenía en el sótano un cuarto, que decían que era el cuarto rojo, donde allí había un pozo donde degollaba cerdos. Al Vale. parecer, en la vida real eso no existe, o por lo menos no se encontró. Vale. Total, que al final, pasados estos 28 días, el 14 de enero de 1976, eh, claro, están muy nerviosos, ¿no? Por la situación que está pasando. Empieza, pues eso, ¿no? Otra vez a rezumar las paredes esta sustancia extraña que no se da explicación de qué puede venir. Y entonces, eh, en la chimenea, para que veas, ahora coincidiendo el tema de la chimenea, ven un Mm. rostro ennegrecido, ¿no? Que tú puedes pensar, bueno, eso puede ser una pareidolia perfectamente. Es decir, Sí, la pareidolia algo. es ese fenómeno en que nosotros vemos algo y los elementos que hay en ese lugar nos hace ver, pues por ejemplo, una cara, una forma.
un objeto, y realmente Sí, no es así. O sea, es simplemente pues nuestro cerebro que se encarga de darle esa forma en concreta a esos elementos, ¿no? de acuerdo. Y luego ve a un hombre o a una figura humana encapuchada bajando por las escaleras, además con una cara terrible. Y entonces lo que hacen es huir de la casa, dicen que con una tormenta increíble, y bueno, y ya abandonan la casa, ¿no? A partir de aquí, bueno, esto es un fenómeno mediático. Aparecen en prensa, aparecen en televisión, o sea, lo copan todo. O sea, venden la historia. Contando, ya Sí, claro. sí, venden la historia de lo que en teoría ocurrió allí. Vale. Hasta tal punto que, bueno, que uno de los matrimonios más conocidos de investigación paranormal, que seguro que a ti te viene ya a la cabeza y a muchos de los oyentes también, forma parte de una investigación. Bueno, son los primeros que van a hacer una investigación a esa casa, que es el matrimonio Warren, y Ujú. donde aparece una fotografía que es de las más reconocidas, en teoría de captación fantasma o de un espíritu, y más nítidas que hay, ¿no? Que es de un niño asomándose en una barandilla. Además, se puede ver esta imagen, una recreación en Expediente Warren 2, Vale. al inicio, que aparece, pues eso, ¿no? Como si fueran ellos investigando la casa de Amityville. Y claro, aquí ya simplemente ha salido un montón de especulaciones, ¿no? Que realmente, porque claro, decían que podía ser uno de los hermanos de Ronald DeFeo, John DeFeo, porque Ujú. además corresponde con la habitación donde dormía Vale. en el momento en el que lo asesinaron. Pero también hay quien dice que posiblemente podría ser uno de los ayudantes de los Warren, porque también era muy aniñado, el tipo de camisa que Ah, llevaba. Ahí siempre está vale. el tema, ¿no? Porque los Warren sí que siempre han dicho que, bueno, que exageraban las cosas, porque claro, sobre todo por dinero. Por Claro. dinero, que a ver, ¿qué hay que decir? Porque hay gente que luego se escandaliza, hay mucho defensor de los Warren. A mí me parece que supieron hacer un trabajo, por lo menos de marketing muy bueno, las cosas como son. Yo no sé Sí. si luego las cosas sean reales o no eran reales, pero supieron vender muy bien sus productos. Y hoy Ya. en día, incluso después de muertos, la cosa se sigue vendiendo bien, solamente hay que ver lo que ha pasado ahora con Annabelle, que no sé si Sí. lo habrás visto en Nueva Orleans, que eso es un despiporre. Em, el tema está en que, claro, o sea, una de las cosas que hacen los Warren, o hacían los Warren, es que no te cobraban, ¿vale? O sea, no Vale. cobraban sus servicios, pero sí que llegabas a un acuerdo de explotación de lo que sacaran de allí. Es decir, pues podían sacar libros, podían llevarlo a programas, sí que podían dar una parte proporcional a la gente que había, en teoría, sufrido los fenómenos, Sí. pero ellos eran los dueños para poder explotar bueno, sus investigaciones. De ahí han salido muchas películas. O sea, tenemos Amityville, tenemos Sí. Expediente Warren recientemente, que ahora saldrá la última ya de todas. O sea, que eran, Tenemos, por ejemplo, eran unos pequeños pioneros en el tema de la gestión de las IPs, como las sí, conocemos sí, hoy sí, sí, día, unos, en unos aquel fenómenos. tiempo, O ¿no? sea, Sí, 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 sí. realmente yo creo que si hubieran dispuesto de las redes sociales, Ya. cuando ellos eran jóvenes y realmente tal, hubieran sido unos fenómenos. Lo hubieran Porque liado, ya de aquella ya. lo fueron y fueron muy disputados, o sea, muy discutidos en televisión. Hay vídeos donde tienen auténticas guerras verbales Ya. en televisión, que yo no sé si soportaría eso, la verdad. Ya. Porque yo para eso no voy a televisión, o sea, así de simple. No, es así, o sea, tú puedes debatir, pero hombre, hasta cierto punto, ¿no? Cuando la gente ya se pone como si fueran tertulianos de un programa del corazón, yo no pinto nada allí. Ya, ya, no, no, eso lo entiendo. Al final yo creo que, tienes que basarte en Claro, información y poco más. Pero bueno, ya sabes, tienen que rellenarlo. Y en todo claro, caso, el tema de la casa, espera un segundillo, porque sí, yo aquí quiero conjeturar, porque a lo mejor es lo que está haciendo la gente ahora oyéndonos, ¿no? Yo no recuerdo si tú me has hablado de este caso, entonces a lo mejor sin yo darme cuenta, sobre todo con la edad que tengo, en la que ya empiezo a olvidar cosas, puede que esté tirando de recuerdos sin ser consciente de ello. Pero cuando tú me hablas de visiones, suponiendo que de verdad ellos hayan visto cosas o creen haberlas visto, y me hablas de cosas que rezuman por las paredes, yo lo primero que pienso es que o se lo estaban inventando y solo parte de lo que vieron es verdad, o algo había en la casa que les hacía ver cosas, pero me refiero a algo del tipo de alguna sustancia que les hacía alucinar o tal. No sé si el tema va por ahí. Yo tiro mi piedra y ahora ya tú me cuentas si se vale. llegó a resolver el caso o no se llegó a resolver. A ver, una de las cosas que ocurrió, además de explotar el tema a nivel de prensa, el libro de Amityville funcionó muy bien. O sea, fue Vale. algo de Jane Anson, funcionó muy bien. Además, hoy es un libro que a mí me gustaría que lo volvieran a reeditar en castellano.
Ujú. Hubo una edición, pero ahora es difícil de encontrar y cuesta una pasta, o sea, las cosas como son. Vale. Pero es un libro que está muy bien, es un ensayo que está muy bien, que parece ser, pues bueno, que a Jane Anson le dijeron, bueno, tú exagera, o sea, Ya, dale vidilla, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? O sea, tienen varios libros ya. y, por ejemplo, creo que fue el de exorcismo, bueno, en el que se basó el exorcismo en Connecticut, basado en la funeraria Hallahan. Creo que hicieron una versión y como el autor no estaba muy contento por cómo trabajaba, cómo le exigía Ed Warren, Sí. que le exigía eso, lo que hizo fue Ed Warren hacer una nueva versión donde él era el autor y entonces, pues bueno, lo escribió Ya. como quiso, ¿no? Vale. Pero aquí, pues bueno, por ejemplo, hay una cosa que sucede, que se ve que, bueno, que para empezar dicen que ellos no sabían que los fenómenos habían, que ahí se había producido muertes, cosa que es muy difícil que no lo Ya. supieran. Primero porque había ocurrido un año antes, fue un Ujú. caso muy sonado que apareció en prensa, porque, hombre, imagínate, Ya. Estados Unidos, Sí, sí. un reino muy moral, ¿no? Eh, que luego, además, eso, un caso que fue muy mediático. O sea, un chico que mata a toda su familia en mitad de la Sí. noche, además en un barrio residencial, una buena zona, porque Amityville es una zona muy, muy buena para vivir. Ujú. Y claro, tú imagínate, ¿no? La repercusión. Si no se hubieran enterado por la prensa, lo lógico es que se hubieran enterado por la inmobiliaria, porque hay una ley que les obliga a comentarle, pues me parece, no sé si son los crímenes que se hayan producido hasta 3 años antes. Bueno, ahora no me acuerdo de la ley, pero sí que hay una ley que obliga a decirles, pues bueno, ¿no? Si ha habido un asesinato o algo así por el estilo, a informar a los nuevos inquilinos. Y si no, por los vecinos se habrían acabado enterando, yo creo. Claro, además, si te hacen una oferta tan buena como parece que les hicieron, también te tienes que plantear el por qué. Yo no Ya. creo que sea solamente por ese líquido chorreante, como si fueran humedades, a ver. Ya, ¿Me ya, ya, entiendes? No, ya. mira, te hago una oferta porque tienes humedades y puede que un demonio por casa. Ya. No, hombre, a ver, yo creo que también tienes que ser, claro, las casas donde se producen crímenes cuestan de vender. Y Sí. entonces aquí pasa, o sea, por ejemplo, el caso de la niña, ahora no me acuerdo, que mataron en Coruña, la que mataron a los padres, que estaba en Netflix. Ah, sí, ya sé cuál dices. No me viene ahora. Ay, no me viene ahora la palabra. El Bueno, caso da igual. Asunta, A el caso Santa, sí, Asunta. efectivamente. Pues la casa ha costado La venderla casa no ya. la han vendido. Ya, ya, No ya. la dan vendido, tiene ese estigma y no la han vendido. Entonces, hay lugares donde la gente no quiere vivir. Ya, 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 ¿Sabes? ya. No creo que sea por un miedo a algo residual, ¿no? A nivel de fantasma, pero sí emocional. De Claro. decir, de saber que estás viviendo en un lugar donde se ha cometido algo atroz. Que sí, que sí, que sí, que sí, que tiene todo el sentido del mundo. Y entonces, vale, ellos decían que no lo sabían. Vale, vamos al turrón. Y entonces, Vale, entonces dicen eso, ¿vale? O sea, para que veas que ya estamos empezando a desgranar cosas. vale. Después, ellos dicen que llevan un exorcista. Bueno, un exorcista, a ver, no, cuidado. Un cura para que Ujú. les haga una limpieza del hogar por recomendación de unos amigos. Bueno. Si tú no sabes nada, ¿para qué llevas el primer día o el segundo día a un sacerdote para que te haga una limpieza del hogar? Ah, antes de que hubiera pasado nada, ya llevaron un cura, por si Sí, acaso. llevan a un cura y Ah, el cura se ve que, bueno, empiezan a salir las ampollas al momento, sale de ahí huyendo, ya. incluso, pues bueno, le llaman por teléfono y se ve que él, bueno, está en un estado febril, que se encuentra fatal, que no quiere volver a la casa. Hablan con el padre Pecoraro y dice que él jamás pisó esa casa. Que sí que es verdad que le llamaron Ya. por teléfono, pero que no le interesó y que no fue y ya está. Ya, vale, de Eh, acuerdo. de acuerdo. Tampoco existe esta sala roja del Ujú. sótano con el pozo. En la historia de Jane Anson del libro se habla de que esta casa la construye un antiguo miembro de Salem, que escapa de los juicios de Salem. Es Sí, un hombre dado pues eso, ¿no? A rituales de magia vale. negra y tal. Y entonces lo hace allí porque él dice que allí es donde iban a enterrar a indios en sus momentos, bueno, en que están moribundos, ya no que están muertos, cuando están moribundos lo abandonaban allí la tribu y entonces decide edificar esta casa encima. No hay ninguna prueba de que esto sea así. De No que hubiera existe ningún ese. No, no, cementerio es que no indio ni existe nada. ese personaje. O sea, no hay ningún dato de que ese Ah, personaje exista. Ni que realmente, pues, a ver, por la zona sí que habían indios, ¿no? O sea, tampoco es tan raro, ¿no? eso no es tan raro. Ya, ya, ya. Pero que no hay ninguna prueba de que toda esta historia que aparece sobre la casa original sea real. Vale, entendido. Cada vez pinta mejor esto. Ya. Claro, y después el tema está que en el momento en el que se van, que Sí. dicen que hacen una llamada a la policía y tal, no hay ningún registro de llamada policial.
a la policía, que siempre quedan Vale. registradas, y que hace un temporal terrible y ese día no había ningún tipo de temporal. Por lo tanto, no hay nada que demuestre que, por lo menos, los fenómenos que pueden demostrarse más, que más se pueden contrastar, es decir, pues el ir al Sí. lugar y ver si hay esta habitación del sótano, el hablar con el sacerdote que niega el haber acudido al sitio, todo esto, no hay nada que realmente les dé la razón a O la sea, que esto, historia. que es que estos tíos entonces como cuentistas eran malísimos, porque nada de lo que Eh, dijeron fuera de los fenómenos era verdad, con lo cual ya los fenómenos dicen, macho, pues si no te hemos creído en lo más básico, nos has vendido que el exorcismo era un servicio de la inmobiliaria, ya qué más te vamos a creer. Con lo cual claro, sencillamente se considera que se lo inventaron todo, ¿o qué? tiene toda la pinta porque, claro, ¿qué pasa? Que esta familia, la familia Lutz, estaba arruinada. Estaba muy Ah, mal de dinero. Y entonces vale. quizás vieron un filón, ¿no? Decir, oye, ¿por Ya, qué ya, no? ya. Además, el hijo, Daniel, bueno, uno de los hijos, porque realmente los hijos, me parece, exceptuando la niña, creo que los dos varones son hijastros, ¿no? De George Lutz. Pues uno de ellos, Daniel, dice que su padrastro era muy aficionado al espiritismo, ¿no? O sea, que Ah, le ya. gustaba mucho esto, ¿no? Ya, ya, Y ya. entonces, que además era muy, o sea, que también era bastante abusón, ¿vale? En el Bueno. sentido de cizañero, ¿no? Que no tenía un buen trato con los hijos. No estamos hablando de maltrato, pero Ya, ya, que ya. Sí, sí, sí. no, que no era muy agradable, ¿no? Vale. Entonces, o sea, también se me han dicho que a lo mejor también les creó un tipo de sugestión, sobre todo a los niños, Ah, vale, vale, vale. para potenciar, ¿no? La creencia de este tipo de fenómenos, hasta el punto de que Daniel, una vez que salió de la casa, visitó varios centros psiquiátricos, Ya, porque el chaval quedó bastante tocado. ya, Entonces, normal. pues imagínate, ¿no? O sea, tenemos ahí pues el caso Amityville como uno de los más conocidos, porque ha sabido explotarse muy bien, ya lo digo a nivel comercial, Ya. pero también quizás de los más, bueno, que es difícil de creer. Ya, 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 claro, porque no puedes creer absolutamente nada. De acuerdo, de Sí, acuerdo. pero luego solo para concluir, para que veas el nivel de fama que adquirió. ¿Qué ocurre? Que tú, por ejemplo, para los aficionados del misterio, de lo paranormal y sobre todo de lo morboso, cuando tú conoces un sitio, lo que muchas veces se intenta es visitarlo. Ujú, Claro, este 112 de Ocean Avenue, claro, se hizo tan famoso, sobre todo por las películas también, ¿no? Porque es una casa muy característica, ujú. además con unas ventanas en lo que es el desván que parecen ojos. Pues los propietarios tuvieron que cambiar el nombre de la calle y hacer obras para cambiar esas ventanas. Para que la gente dejara venir gente a la casa. Ok. Claro, y no hace muchos años la vendieron por 1 millón, no sé si 1.200.000 dólares, una cosa así. Y aún así decían que había gente que seguía molestándoles, o sea, que se acercan, se intentan asomar a mirar a través de la ventana, que incluso intentan entrar en la casa. Cosa que, a ver, eso es allanamiento de morada. Claro. Claro, Pero pues yo claro, tú pensaba, imagínate, ¿no? Qué molesto es todo esto. con todo lo que me habías contado, pensaba que me ibas a decir que se dejó ahí como lugar de visita o lugar de No, museo, que no. era otra manera de sacarle pasta a la casa. Sí, pero es una urbanización. Entonces, como es lógico, tampoco gusta. Esto es como Sexo de Nueva York. O sea, hay la casa donde en la serie Ah, vivía el personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie, la escritora, sí. y el que es el propietario, no hace mucho, hace creo que un par de semanas o cosas así, subieron un vídeo donde, hombre, el hombre ya tiene además un cartel de que por favor no suban las escaleras, no se hagan fotos en la puerta, no llamen. Porque claro, es lo que al final sale en el vídeo el hombre saliendo diciendo, por favor, Carrie no vive aquí. O sea, claro, o sea, tú imagínate, pues eso, ¿no? Claro, también al final el hastío, ¿no? De decir, oye, a ver, Sí, 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 sí. eh, que me he comprado una casa, en teoría para vivir tranquilo, para tal, pero claro, la gente pues acaba relacionando pues aquello que les gusta bueno, con la parte real y entonces pues claro, acuden al sitio, le hacen la foto, bueno, y si aún te haces la foto normal y corriente, esto es como la casa de Stephen King en Maine. O sea, que es muy característica, porque es una casa de estilo victoriano, con una puerta de forja, con murciélagos y tal. Y claro, la gente no para de hacerse fotografías delante de la entrada. Pero bueno, aún lo quieras o no, Hay una distancia. hay una distancia. Otra cosa es que intenten entrar, ¿no? O hacer alguna de las suyas. Pero entonces, Ya, claro, ahí ya la ya. cosa se pone seria. Vale, vale, comprendido, comprendido. No sé con cuál querías seguir ahora después de este último. Bueno, pues
Claro, aclarando de que el libro Anatomía de las Casas Encantadas no se centra solamente en las casas, sino en ciertas o ciertos temas que están relacionados con los fenómenos paranormales, con el espiritismo y demás. A ver, yo creo que es obligatorio hablar de uno de los mal llamados juegos, que es la Vale, Ouija. O sea, sí, la Ouija forma parte del capítulo de Vanes, vale. porque claro, o sea, yo creo que es algo maravilloso, sobre todo para hablar del tema de la sugestión, ¿no? Sí, 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 sí. Porque yo para el libro pude hacer una entrevista con una chica que lo pasó muy mal y Ujú. al final reconoció que posiblemente sí que había sido cosa de la sugestión, de una mala jugada por parte de sus compañeras. Vale, Pero claro, o sea, era muy miedosa y la hicieron participar cuando ella no quería adolescente y, bueno, la dejó bastante traumatizada. claro. Entonces, hay que decir que esto es un negocio. O sea, la Ouija es un auténtico negocio porque, claro, estamos hablando del siglo XIX, donde, bueno, pues el espiritismo Estaba de aparece moda. con todo su poder. Además, pues como algo más para entretener sobre todo a la alta sociedad. Se Sí, hacían pues reuniones espiritistas, se crearon sociedades, un montón de cosas. Y entonces había una cosa que se llamaba las planchettes de escritura automática, que, bueno, pues era pues una tabla con forma de lágrima sí. con un agujerito en la punta, unas ruedecitas, y entonces en el agujerito de la punta le ponían un lápiz, y Ujú. entonces, pues, en teoría, pues bueno, lo ibas moviendo y a la hora de moverlo, pues eso te iba escribiendo, ¿no? Que no se entendía absolutamente nada. Ya. Y entonces, claro, ¿qué pasaba con esto? Que cuando dijeron, oye, ¿por qué no intentamos hacer que sea algo más claro? Pues entonces Elijah Jefferson Bond, en 1890, Sí, crea un tablero con letras, números y con esta planchette, que, o sea, en esto sí que lo respeta igual, pero con la que poder ir hablando y que, bueno, pues esta entidad con la que te comuniques vaya indicando las letras de una forma clara para pues, los participantes poder entender bien lo que les están sí, poniendo. sí, sí, sí. Claro, entonces esto pasa a manos de otra empresa, la Kenar Novelty Co., que son los que, bueno, empiezan a comercializar la Ouija en 1892, pero realmente el que sabe explotarlo es William Full, un trabajador que ya trabajaba dentro de esta empresa, que se hace con los derechos y crea la Ouija Novelty Co. Claro, esto es un boom. O sea, es como el que saca cuando salió la Game Boy, que la gente Sí, iba todo loca a comprarla, sí. yo uno de ellos. Eh, Yo también, yo también. por eso te digo, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, la gente se vuelve loca, lo compran. Además, hay que pensar que, claro, estamos en épocas de conflicto bélico, sobre Ajá. todo, pues eso, en épocas donde los conflictos bélicos han sido más grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Guerra de Secesión estadounidense, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hace que el espiritismo tenga unos picos de altura, ¿no? O sea, sube Porque exponencialmente porque la gente quiere contactar hay más con muertos, hablando en hay más plata. muertos, exacto, Vale, quiere sí. contactar con sus fallecidos, ¿no? Y creen que por aquí puede funcionar, ¿no? Vale. Entonces, claro, en el 24 de febrero de 1927, William Fult Ujú. está arreglando unas vigas de su fábrica, se cae y se mata, ¿no? Entonces, claro, la gente ya directamente, esto pasa como con los Winchester, ¿no? Con el fabricante de Sí, armas, de que decían que, rifles. bueno, pues bueno, que había una maldición detrás, también a través del espiritismo, en teoría, la mujer, la esposa, la viuda de Winchester, le dijeron que, bueno, que mientras siguiera construyendo su casa continuamente, por eso es la casa Winchester es tan misteriosa, podría controlar los espíritus que habían de los fallecidos por culpa de la invención de su marido, Madre del mía, rifle chaval. Winchester. Sí, sí, Pues sí, sí, aquí sí. ocurre algo parecido. Dice, pues bueno, has explotado un producto para comunicarte con los muertos, pues esto ha sido una maldición y has fallecido por lucrarte de una manera tan grande a través de los muertos. Pero bueno, si él se lucra, Ujú. Parker Brothers, la compañía juguetera, Se lucró más. que después se convierte en Hasbro, Ajá. creadores del Monopoly, Sí, sí, creadores sí. de Furby, Sí, sí. Y del compra, Cluedo me compra parece también. compra la Ouija y realmente lo comercia como un juguete. O sea, yo me acuerdo de haberlo visto en Toys R Us hace muchísimos años, que había versiones de Ouija allí, de la Hasbro, de la compañía Hasbro, y la tenían allí. Pero es que en Estados Unidos se sigue vendiendo en jugueterías y hay versiones incluso rosas para niñas. Madre mía, tío, esto es increíble. Yo pensé que me ibas a decir que antes se vendía como juguete porque la gente no sabía lo que era, pero veo que es que da No, por un igual, o sea. impuesto. O sea, se considera un juego por un impuesto, por un tema de impuestos. O sea, ¿Cómo es esto?
pues bueno, se ve que salió a juicio de que dependiendo de si era considerado un juego, Ah, debía pagar un tipo de impuestos y si no debía pagar otro. Y al final, pues bueno, el juez estableció que era un juego y entonces vale, pues se paga un impuesto por juego y por eso Hasbro puede comercializarlo también como un juguete. vale, ¿Vale? vale, entendido. Entonces, claro, o sea, aquí ¿qué es lo que pasa? Aquí hay muchas cosas que son curiosas, ¿no? O sea, la ciencia dice que la función de la Ouija eh, tiene dos elementos principales, ¿no? Uno es la sugestión, es decir, Sí. cómo nos dejamos a aquellas personas que creen en esto. A mí yo he jugado a Ouija más de una vez y no me ha pasado absolutamente nada. Esa es la realidad. Pero bueno, sí, dicen que es eso, ¿no? Que la sugestión juega un papel importante y luego Sí, también una respuesta ideomotora, es decir, que esto haría que la planchette, debido a microimpulsos neuromusculares, es decir, voluntarios o involuntarios de la mano, se encargaría de mover el tablero, ¿no? vale. Entre otras cosas, claro, porque lo que dicen, y es muy lógico, o sea, tú en el idioma, da igual el idioma que sea, Ya, pero ya. el espíritu te contesta en el mismo. O sea, o la presencia y tal te contestan en el mismo. Es decir, si tú ahora te da por hablar, yo que sé, con Einstein, o sea, dices, soy Albert Einstein, estoy contactando contigo. Y claro, y te habla en castellano perfecto y dices, a ver, cuidado. Y otra coña que se ha hecho siempre es la de, ¿y si te toca un espíritu que no sabe leer? Claro, que no sabe ¿Qué pasa? leer, cómo se, Claro, cómo se comunica, ¿no? O por ejemplo, lo piensas, ¿no? Dice las nuevas generaciones que escriben como el culo, que ves claro. un WhatsApp y no te enteras, ¿cómo te escribe? ¿De manera normal o te escribe con esas abreviaciones del WhatsApp? No, no, y yo lo pienso, o sea, yo como creador, que he escrito varias historias sobre Ouijas y tal, pues a mí me gusta planteármelo así, decir, pero bueno, lo más lógico sería que intentara comunicarse conmigo Platón, por ejemplo, ¿no? Que hablara conmigo en latín. No Sí, dijera, o sea, me va a entender a mí, no me va a entender. Entonces, claro, ¿no? Todo esto te hace plantearte muchas cosas y hay que decir que hay gente muy experta, ¿no? Y que ha hecho, bueno, miles de sesiones, ya ha documentado libros, pero yo, pues la verdad, desde mi punto de vista, pues es eso, ¿no? O sea, yo creo que no discuto que en algunas ocasiones sí que, pues a lo mejor el contacto pueda ser real, pero ya. también hay que decir que muchas veces, pues la cosa no va más allá de la sugestión y de lo que nosotros mismos queremos ver. Vale, vale, vale. Pensé que me ibas a contar algún caso concreto que había pasado en algún sitio usando la Ouija, pero bueno, vale, me No, parece a, bien. a ver, Es algo no, a muy ver, en el general, libro, sí. en el libro explico uno, que es el de esta chica bueno, que lo pasó mal y que además lo enlazo con otro tema importante, ¿no? Que es el de los visitantes de dormitorio, ¿no? Estos múltiples casos de gente que se despierta en mitad de la noche y están convencidos Ya. de ver una presencia muy oscura que a veces le llaman el hombre del sombrero, ¿no? Porque a muchos se les representa con un sombrero y lo curioso es que gente que no se conocen de nada en épocas diferentes, donde no hay la comunicación que hay ahora con redes Sí, sociales, las descripciones son muy similares. ya. Esto sí que es curioso, ¿no? Que sí que vale, que se puede relacionar pues con la parálisis del sueño, con los terrores nocturnos, pero es interesante, ¿no? Es algo interesante. Y esta chica, la verdad, que lo pasó muy, muy mal. Entonces, pues, Perdona que te interrumpa, a mí hay una cosa con este tema que siempre me molesta. Cuando muchas personas en diferentes épocas ven una cosa similar, la primera mm, que respuesta que se da es, entonces es que hay algo, y digo, vamos a ver. Y no puede ser que si, siendo todos seres humanos en distintas épocas, vean lo mismo, sea por un tema biológico, joder. O sea, no puede ser que a lo mejor cuando tú te despiertas por la noche tengas sí. algún tema visual que te haga ver las figuras alargadas y por eso te parezca a ti ver una... Porque a mí esto, no quiero extenderme mucho para no interrumpirte, pero me pasó con un amigo que durmió una vez en casa de mi Mm, madre, durmió en una habitación en la que nunca dormía nadie y me dijo que por la noche eh, se despertó, giró así un momento la cabeza, vio a alguien detrás de él, él decía que era una mujer, no sé. Y además la describía como la de la niña de Ring, ¿vale? Con el pelo así y sí. tal. Y se volvió a girar en la cama y le dio tanto terror el asunto que no se movió. Y a mí me dice que ya no durmió en toda la noche, que estuvo toda la noche así y que luego por la mañana se despertó, ya cuando había luz, se giró, ya no vio nada y tal. Pero este tío lo pasó fatal toda la noche. Y claro, yo le decía, joder, macho, pues no sé, nosotros nunca hemos visto nada en casa, no Mm, sé por qué has visto esto, pero era muy similar a lo que tú dices, era una figura alargada y mm. bueno, pues igual es por algo que tiene que ver con el sueño, no lo sé, Es que no lo puede sé. ser, a ver, yo lo reconozco, yo he tenido parálisis del sueño y terrores nocturnos, o sea, y es una realidad, Ujú. y te juega muy malas pasadas, o sea, te juega muy malas pasadas porque tú tienes que pensar que la parálisis del sueño lo que hace es, el cerebro se activa, hace clic, pero no activa el cuerpo, o sea, este lo deja, o Ah, sea, va a ralentí, ¿sabes? Y entonces, ya, claro, o sea, tú,
O sea, tú imagínate ese momento, ¿no? O sea, el agobio, la oscuridad, es Ya, todo. La ya, hiperventilación, estás todavía que vienes del sueño claro, y por lo tanto tu propia visión, tu propio cerebro te puede jugar muy malas pasadas. Y claro. los terrores nocturnos son terribles. Yo, por ejemplo, los falsos despertares, que esto Sí, nos pasa a mucha gente, es decir, que tú vienes de una pesadilla, te despiertas o crees que te despiertas, pero realmente sigues dentro de la pesadilla, eso es terrible. O porque sea, te estás en tu despiertas cuarto, y te estás en tu despiertas, habitación todavía. claro, te despiertas en un pánico Claro, acojonante, porque claro, o sea, tú tienes sensaciones que te has despertado y estás en tu habitación y realmente no estás en tu habitación. Entonces esta persona puede haber sufrido eso, ¿no? De decir, claro. ostras, me he despertado, pero no me he despertado. O sea, estaba en Ya. fase de despertarme. Y entonces, claro, pasar ese miedo. Pero es que luego, además, también hay otra cosa. A mí, pues, como la verdad, pues la ciencia me gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, la teoría, ¿no? Las teorías, por ejemplo, sobre físicas, sobre el fantasma, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, una entidad que se supone, pues eso, lo que se dice de los fantasmas, ¿no? Sobre todo los más clásicos, estos que atraviesan paredes, es decir, superficies sólidas, pero luego además son capaces de mover cosas. A ver, lo lógico es que si, por ejemplo, como se dice, ¿no? O se ha especulado, ¿no? De que si un Ujú. fantasma estuviese compuesto por átomos, no podría atravesar un cuerpo sólido, ¿no? Porque lo lógico es que los átomos choquen Claro. y eso haga que se repelan. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué puede ser? Que si están formados, por ejemplo, por neutrinos, Ujú. ¿de acuerdo? Que esto hace que carezca de neutrones, lo lógico, o sea, alrededor de la partícula, eh, estos en ese momento queden exentos de lo que es la carga eléctrica, Ujú. ¿entiendes? Pueden atravesar la materia, pero claro, ¿cuál sería el problema entonces? Que no podrían mover los objetos. Bueno, y lo de que pueda, Claro, o sea, es un pitote, lo de que ¿vale? O puedan sea, atravesar la materia es discutible, porque un neutrino tiene masa también. O sea que, bueno, que es que aquí es muy fácil de especular y de inventarte. Yo fíjate que claro, o sea, esto. pero Sí, son las teorías que han salido, ¿no? Para intentar, sí, pues, explicar y tal. Luego otra que a mí me pirra, y sobre todo porque me mola Marvel, es la teoría de los multiversos, ¿no? O sea, que se utiliza ahora sí, mucho de la física cuántica, de la sí. superposición de capas, ¿no? Por decirlo así, de universos, y que realmente lo que veas no es un fantasma, sino que sea, pues, otra dimensión que choca, ¿no? O sea, claro, esto puede sonar muy peliculero y tal. No, pero yo una vez hablando vamos, con una mujer que era física, que había estudiado la carrera de física, me estaba explicando no sé qué de los multiversos, algo de, porque en aquel tiempo no estaba tan desarrollada toda esta teoría de las partículas que, ahí no me sale ahora la palabra, lo de que pueden estar en dos sitios a la vez, ¿no? Bueno, en fin, ya me saldrá. Bilocación, lo que es la bilocación. Sí, pero la bilocación no, pero tiene un nombre que se utiliza ahora en la computación cuántica, el hecho de que puedas tener la misma partícula en dos estados diferentes a la vez y la controversia esta que existe con lo de que no está claro si lo que está ocurriendo no es que en realidad está la partícula en varios universos al mismo tiempo. Bueno, pues ella lo que me decía es eso, me decía, a lo mejor el día que esto lo tengamos bien desarrollado, empezaremos a darnos cuenta de que todos esos fenómenos supuestamente paranormales en realidad Claro. son desequilibrios que vinculan universos durante un momento muy rápido, pero no es que tú estés viendo algo, o sea, un fantasma, sino una Claro. realidad de otro lugar y tal. Bueno, pues es una teoría que a mí me parece igual de verosímil que esta que tú me planteas de los neutrinos. Son teorías y No, todavía no se ha demostrado. es que yo creo que sí. A ver, hay un festival en Japón que es muy Ujú. similar al Halloween, que es el Obon, que es Ajá. en agosto, creo, que ellos lo celebran ahí porque ellos están convencidos que es el momento en el que el mundo de los muertos y Ah, el de los vivos sí, se cruzan. Pues vale. vendría a ser eso. Sí. O sea, ahí pensamos, ostras, qué locura, porque es una tradición de siglos. Pero bueno, en el fondo es lo que está empezando a plantear la física, o sea, la posibilidad de eso, ¿no? De un choque, bueno, un choque o un cruce, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entre versiones, ¿no? O multiversos. Entonces, pues yo lo veo plausible, ¿no? Sí, a O mí el hecho ese de que a veces escuchas, tienes la sensación de que escuchas una voz, ¿no? Que te llama por tu nombre, que eso sí que te ponen los pelos como escarpias. claro. Y luego te reenteras que es tu hija que se ha despertado en mitad de la noche. Sí, sí, sí. Suelen ser cosas que Eso sí que no. acojona. Suelen ser cosas que no esperamos. Y yo con el tema este de la Ouija Sí, también me planteo siempre el asunto de que, a ver, es que esto es una cosa que yo también se lo contaba, se lo cuento mucho a los alumnos en clases de guión cuando hablamos de ficción. El tema este de que el cerebro no tolera las preguntas. Tú le haces una pregunta a un cerebro y el cerebro la responde. Si no conoce la respuesta, crea una temporal para darle, porque una pregunta es algo que te arde en para la llenar el cabeza. hueco, para llenar el Claro, hueco. entonces yo creo que la Ouija también tira mucho de eso. Si tú estás mirando un tablero y se supone que estás hablando con alguien y le preguntas algo, es que yo creo que aunque tú no quieras, tu cerebro, si hay un sí o un no, va a elegir.
con lo cual me parece como muy lógico que tu memoria muscular tire del vaso hacia la respuesta que tu cabeza. Entonces, si encima son tres personas, lo veo lo más lógico del mundo, que se Mm. vaya hacia el sitio más Claro, más probable. ¿qué más quieres? Claro, no Exacto. se está, pero bueno, sí. A ver, venga, ¿qué nos debíamos? Vamos a hablar de un caso Venga, concreto. Dime un venga, caso el último. concreto. Venga, Venga, vamos por va, el último, dime si no uno. nos alargamos. Vale, Este es curioso porque precisamente tiene relación con la chica esta de la Ouija, ¿vale? vale, Porque me reuní con ella en esta calle, que es en la calle Luna, en el Raval, vale. y es donde precisamente hice la primera colaboración con Cuarto Milenio. O sea, nos Ah, fuimos allá a la... Bueno, me dijeron, oye, mira, que hay un caso de 1979 de Poltergeist en el ujú. Raval, que el único artículo que existe aparece en la revista Lecturas, escrito por José Manuel Parada. Vale. Pues O sea, el de váyate. cine de barrio. Bebé, Que sí. muchos de los oyentes no sabrán ni qué es cine de barrio, pero bueno, es un Uf. programa que daba, pues bueno, en televisión, donde, bueno, pues salían clásicos del cine español, de Paco Martínez Soria, entre otros. ¿Dónde Vamos quedó ese cine? ¡Qué maravilla! vamos a decir que si el programa ya daba vergüenza ajena en su momento, imagínate ahora. Pero bueno, sí, vale. Sí, sí, Por sí. lo menos en mi opinión, vamos. Sí, Entonces, pues, bueno, fuimos. sí. Y porque, bueno, en el caso se supone, bueno, que en septiembre de 1979 la familia Rivera, que vivía en esa casa, estaba compuesta por una madre, Ujú. la abuela y el hijo adolescente. Entonces, pues Vale. bueno, decían, la mujer tenía muy mala fama en el lugar, decían que era una mujer siniestra, que los niños le tenían pánico, decían que era bruja, y el chaval era muy retraído, era muy, muy vergonzoso, no hablaba con la gente, apenas salía de casa. Y claro, entonces un día, bueno, ya decían, ¿no? Que en la casa parecía que ocurrían cosas raras, ¿no? Y este septiembre de 1979 eh, llaman a la Guardia Urbana, a la policía local de Barcelona, Ujú. porque claro, en el inmueble está habiendo ruidos, parece que haya una pelea, porque claro, hay muebles que se caen, Vale. platos rotos, bueno, imagínate, ¿no? Un estruendo de narices. Acude la policía y se ve que, bueno, que realmente ha habido movimientos delante de la propia policía de objetos sin que nadie los mueva. Vale. ¿De acuerdo? Entonces Vale, vale. lo que se llama el fenómeno poltergeist, ¿no? Sí. Claro, Poltergeist, la película, por ejemplo, popularizó y anteriormente también pues la prensa del siglo XIX y libros de la época, que los poltergeist eran entidades. Luego se demostró que no, que el poltergeist está relacionado con las psicorragias, es decir, un movimiento violento, involuntario, que no es una fuerza física visible y explicable, pero que normalmente se produce por una situación pues, de estrés, ¿no? O de hormonal muy potente. Por eso normalmente los casos de poltergeist siempre se han relacionado con adolescentes o con mujeres, ¿no? Pues en periodos de menstruación o en periodos de embarazo donde pues, están viviendo una situación de estrés elevada y parece pues, que se han producido casos de poltergeist. Eh, Estoy seguro de que también ha ocurrido alguna vez un caso con un hombre, pero esos como que se han quitado, porque tenía tan Puede mala fama ser. las mujeres. Es que no lo digo No, no, no de la época, puede ser por eso te digo que perfectamente, ¿eh? no lo digo por el buenismo ni nada parecido, No, sino no, porque no. los hombres también tenemos hormonas, las cosas como son, y Claro. también vivimos tensión y también estamos nerviosos, que es que Sí, parece pero los como casos, lo que... curioso es que los casos que se documentan Sí, principalmente por siempre lo de están siempre. vinculados con Ya. mujeres, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Aquí parece que la relación está con el adolescente, con el chaval, lo que te digo, Vale. ¿no? O sea, el periodo hormonal, y de Sí. repente, pues bueno, esto parece que el fenómeno se para, y claro, nosotros pensábamos, bueno, no sé, esto vamos a ver. Mm. Acudimos al lugar, en el edificio ya no vivía nadie de la época, porque casi todos eran inmigrantes, la gente Ujú. ya se había ido, pero sí que encontramos, por ejemplo, justo en el piso de enfrente, la nieta de una antigua propietaria que se había quedado en el piso de la abuela a vivir. O sea, se Vale. había quedado el piso, una vez que la abuela había fallecido, se había quedado. Y sí que recordaba, porque claro, a ella le pilló siendo muy niña, que la madre y su abuela sí que hablaban de los vecinos, de que había algo pasado y tal, pero claro, ya no se acordaba mucho. Ya, ya. Pero claro, o sea, nos fuimos a grabar y claro, antes de grabar, pues bueno, nos fuimos bueno, a un bar que había justo enfrente, el clásico bar este de barrio, de que Sí, sigue después, conservándose, sí, 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 que los barriles con el vino de este sí. granel, el suelo con la barra esta, o sea, la barra del bar que tiene la barra esta para poner el pie, Sí, ya sé cuál ¿sabes? dices, Los la barra de taburetes, o abajo, sí, sea, sí, sí. esa esencia, ¿no? de bar antiguo. Sí, Pues el dueño, que era era gallego, sí, sí. estuvimos hablando con él y le preguntamos, ¿no? Directamente, decimos, oiga, usted, y dice, sí, sí, dice, sí, yo estaba en esa época, y si me acuerdo, dice, de que vino la urbana y le tuve que preparar
una tila, dice, porque bajó blanco de la casa. O sea, se acordaba del caso y pudimos además, pues eso, entrevistarlo y tal, porque, ostras, era un caso, era de las pocas personas que quedaban y que se acordaba. O sea, es que no tuvimos que hablarle apenas, simplemente dijimos, oiga, ¿usted sabe si en este número y tal? Dice, sí, sí, dice, si pasó esto y tal, cual, y nos estuvo explicando, y o sea que era un testimonio que pudimos tener. Yo sí que, por ejemplo, para el caso, para este caso, sí que les había dicho, digo, oye, digo, mira, yo lo que sí que conozco es un caso en el barrio de Gracia, Ujú. que es que ocurre en 2 noches, ¿no? Bueno, en 2 o 3 noches, me parece que del 10 al 12 de febrero de 1935, una cosa así, eh, donde se produce un caso de poltergeist, ¿vale? En la calle Francisco Giné, Sí. donde, pues bueno, pues una familia que vive en el Bajo, pues empieza, pues eso, ¿no? Empiezan con ruidos, los clásicos fenómenos, ¿no? Mm. Lámparas que se empiezan a mover solas, cuadros que se descuelgan, relojes que se paran, pero luego además la gente del edificio se quejaba porque en mitad de la noche en la escalera a lo mejor se escuchaban golpes y no sabían de dónde venían estos golpes. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto se atribuyó con el tiempo al hijo adolescente. O sea, volvimos a tener un adolescente porque de repente es eso, o sea, se producen unos pocos días y de repente, ¡pum!, el fenómeno se detiene. Esto, lo curioso es que acudió la policía también, porque claro, fueron avisados por los vecinos. La policía se ve que aterrada porque no sabían dar una explicación de lo que estaba pasando allí. Además, bueno, se hizo abandonar a la gente el inmueble. Y apareció en un diario, en el diario Crónica, en el número 276 porque además saqué de la hemeroteca, lo utilicé Sí. para el libro, utilicé la imagen para poderla ver, o sea, en el libro aparece, y si no, si la gente puede acudir a la hemeroteca, recalco, diario Crónica, número 276 del 24 de febrero de 1935. O sea, ocupa una página y se le llama el duende, lo que se llamó el Duende de Barcelona, porque claro, coincidía en Sí. época con el Duende de Zaragoza, que fue un caso muy conocido y que también aparece en el libro. Vale. Espera, espera. Antes de que... Vamos a centrar un poco el tiro. Entonces, porque es que me estás haciendo siempre lo mismo. Me cuentas casos, pero luego la resolución nunca está Es clara. Y que yo no, es quería que aquí no hubo alguno más. resolución. Claro, No, pero es por que eso no que me cago en 10. mientras en Amityville, Tendríamos... en Amityville sí que te di resolución, Bueno, en Amityville sí te he dado resolución. A ver, no me me ha digas dicho que que, no. me has dicho que tiene pinta de que eran trolas, pero no era algo tan claro como lo de los niños del hollín, que estaba claro que es que estaban ahí. Yo pensaba, yo recordaba algún otro caso del libro, bueno, pues lo dejaremos para que la gente lo lea. Recordaba algún otro caso del libro en el que planteabas teorías de por qué ocurría probablemente esto. Pero, espera, sobre estos dos casos, no pasa nada, está bien, es interesante igualmente. Sobre estos dos casos que me estás contando ahora, el del barrio de Gracia que me has dicho y el anterior, Sí. a ver si no me lío, se supone que la solución a todo lo que la solución, la explicación a todo lo que ocurría era esta, era este rollo de que Sí. Pero pero claro, a ver, va, el tema está, es que dime. a veces, ya que quieres explicación, Sí. cago en la leche, Rodrigo. No, no, si no la hay, no, no, escúchame, Es si que no hay la cosas que no hay, te puedo dar explicaciones. no, 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 Pero no, hay si no la cosas, hay me parece no, que pero hay digas, cosas que oye, no sí, la hay hay. cosas, hay cosas que sí. Aquí es difícil Vale, y te explico por qué. Porque si me dijeras que ocurre en todo el edificio, ya, exceptuando lo del sonido, ya, puedes decir un leve movimiento de la tierra o del sí, propio edificio, sí, ¿vale? Pues que tiene una inestabilidad y por lo tanto sí, se los edificios produce se un leve mueven, sí, temblor, ¿no? Como si fuera un pequeño terremoto, ¿no? vale, Apenas perceptible. Esto sí que puede pasar. Pero claro, vale. cuando estamos hablando de una zona muy concreta, Mm, claro, se mira también la posibilidad de que sea el paso subterráneo del tren, porque sobre todo ahora ujú, las cosas ya están más aisladas, pero claro, el tren o el metro, a veces por donde pasa, sí, pasa tan cerca que sí que produce un leve movimiento, ¿no? Pero vale, claro, esto entonces lo lógico es que pasara muchas veces. claro, No es que pasara 2, 3 días en concreto, un único día. vale, ¿De acuerdo? El tema del ruido sí que puede pasar, ¿no? O sea, hay un fenómeno que se llama el golpe de ariete, sobre todo creo que se llama golpe de ariete, que en las tuberías antiguas, más antiguas, ujú, cuando se cierra el grifo, sí, el aire que queda todavía en los tubos, lo que hace es que las gotas que también quedan en las últimas gotas que quedan en la tubería, sí. golpeen como canicas. Y entonces hace como un sonido como si cayeran canicas en el Ah, suelo, ya, ¿no? ya, 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 Claro, ya. entonces también tienes que juntar, por ejemplo, la dilatación que se produce en maderas, tal. Entonces muchos sonidos sí que se pueden Claro, claro, justificar. Pero claro. claro, hay otros que es difícil, que es Ya. realmente difícil. Y en estos casos en concreto, entre otras cosas, porque mientras, por ejemplo, el caso
de Amityville o la Ujú. funeraria Hallahan, que ya no hemos hablado, pero ya no nos va a dar tiempo porque es un tema largo. Sí, Sí que se pudo dar más explicaciones, entre otras cosas, porque claro, fueron casos muy mediáticos, donde la gente ya se encargó también de intentar pues, obtener pruebas para verificarlo o todo lo contrario, ¿no? sí, El desmantelar el bulo. eso te iba a decir, que no siempre es para desmantelarlo, a Claro, veces es en todo lo este caso contrario. no, porque claro, el caso del 79 tú piensas que solamente apareció en un medio y fue en lecturas. O sea que Ya, tampoco es... Y no creo ni que saliera en el 79, no me acuerdo bien, pero a mí me da que estaría escrito en los 80, los 90 de la revista. Por lo tanto, no tienes tampoco testigos. ya, Claro, ya, ya, ya. tienes ese testigo del recuerdo de esta mujer, de Ujú. cuando era niña, y ni siquiera lo presenció ella, y del hombre del bar que sí que se acuerda de la policía y de todo el revuelo que hubo, y de que sí que es verdad que la mujer era bastante extraña, pero bueno, eso tampoco te da Ya, mucha o sea que no se explicación. llegó a encontrar una Claro, explicación y en el para caso nada del de esto. 35, pues menos todavía, porque claro, Ya, solamente aparece en el diario Crónica, por lo menos lo que pude encontrar, ya. y sí que hay el atestado policial. O sea, te tienes que fiar en todo caso de lo que tienes allí, de las pruebas que tienes en ese momento. Y en ese momento lo único que tienes es un reporte de prensa y el informe policial que sí que te dice que en esa casa se han producido cosas inexplicables. O sea, no tienes muchos más elementos. Claro, o sea, piensa que No. luego también hay mucha leyenda en general. O sea, por ejemplo, en Gracia también hay una casa que es la Casa Cerias que se relaciona con el diablo. Ujú. ¿De acuerdo? O sea, es una leyenda de la zona, de un hombre, pues, de un empresario que quiere hacer una casa, una casa señorial en la zona. Y claro, el barrio de Gracia es una zona gitana, o sea, es un barrio, son uno de los barrios gitanos de Barcelona. Entonces, claro, él lo que hace es que, bueno, cuando está construyendo la casa se arruina y lo que hace, se ve, según la leyenda, es un pacto con el diablo para, bueno, volver a ganar fortuna y por lo tanto poder terminar la casa a cambio de su alma. El hombre gana la lotería, porque dicen que, claro, que él se había arruinado por una maldición gitana, porque algo Ya. sé que les tuvo que hacer lo maldijeron. Y él ya no solamente, eh, bueno, acepta el pacto, ¿no? Una vez que gana, es decir, pues mi alma es tuya, sino que le hace un homenaje al diablo. Y en esta casa la llena en la fachada, pues, de figuras, pues, bueno, caras del demonio, incluso frescos del diablo, como un homenaje y como un agradecimiento al demonio. La casa estuvo abandonada y sí que, por ejemplo, mientras los frescos sí que habían desaparecido con el tiempo, sí que mantenían las figuras, ¿no? Pero bueno, las figuras tampoco es tan raro por la época, ¿no? Porque es el siglo Ya, XIX, ya, ya, ya. modernismo, pero claro, choca, ¿no? Que el edificio lo que tiene principalmente son figuras relacionadas con el diablo. Y hoy en día bueno, se ha rehabilitado para viviendas, pues bueno, pequeños pisos de lujo Ujú. en la zona. Pero se han mantenido, o sea, lo que es la fachada, lo que no se ha hecho es pues recuperar los frescos Ya, 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 que ya. tuvo en su Pero bueno, día. que en todo Hay caso en que ver esta... que también juega mucho también la leyenda, ¿no? De estos lugares. Es que yo sigo con la misma teoría de que en realidad precisamente lo interesante del misterio es el misterio. O sea, a mí personalmente no es un tema que me guste demasiado porque me fastidia que me obliguen a creer una respuesta que no está demostrada, ¿no? Eso es, Es como que digo, a ver, si me lo demuestras yo te voy a creer, pero si no, es tu teoría, entonces a mí cuéntame lo claro. que quieras. Pero creo que lo verdaderamente interesante, aunque yo me estoy empeñando en sacarle solución a muchos de estos misterios, es la pregunta. O sea, lo que te llama a ti de una casa embrujada no es que te digan, mira, sí, pasaba porque las tuberías hacían no sé qué cosa. No, lo que te llama es cuando dices, ¿y esto por qué pasaba? ¿Y por qué se caen los platos? ¿Y por qué Exacto. no sé qué? A mí personalmente luego me gusta lo que haces tú en este libro de en los sitios en los que se puede explicar, es decir, ocurría por esto. Pero el momento verdaderamente interesante es cuando estás ahí asustado, con el culo apretado, diciendo, madre mía, qué miedo, ¿por qué pasaba esto? La pregunta es lo interesante, la respuesta es como los trucos de magia. Mola más que te hagan la Depende. magia, luego ya te lo han contado y no sé. Y le pierde la gracia. Claro, aquí es lo que te digo. O sea, hay cosas que sí que puedes darle más. Porque es eso, Mm, porque es que, a ver, si hay informes ya, que te demuestran que no es real, pues ya, eso, como lo que te digo, ¿no? Lo de Amityville o la funeraria que no hemos hablado, pero pasaba lo mismo. O ya, sea, es otro caso que piensa que están los Warren detrás, sí, que se saca libro, que pues se saca película, o sea, que se saca, pues eso, ¿no? Que se hace mediático, sí. pero luego es que hay gente que los datos que dan, tanto en prensa como en radio, en televisión, como en ese libro, no casan con los datos reales que se pueden demostrar. Ya, 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 ya. Oye, y Entonces, sobre el claro, tema, dices, oye, a ver, que puede haber algo, puede haberlo, sí, pero que se ha pero exagerado.
pues también. Y también puede que no lo haya, es que no lo Y sabes. puede que no lo haya, El exacto, es que problema es puede que ese. no haya absolutamente nada. Y O cuando sea, es algo que no cuando empiezas a tiene... atar cabos, claro, el caso Amityville. ¿Por qué, exceptuando el asesinato previo, que después se demostró que parece ser que el Ronald DeFeo, que por cierto no lo hemos hablado, no escuchaba voces, sino que fue un acuerdo por parte de su abogado de decir, tú di que escuchas voces a ver si conseguimos que te reduzcan la condena? Me lo estaba imaginando. Ya, Pero es que ni antes ni después de que la familia Lutz abandonara la casa en esos 28 días corriendo, a nadie le ha pasado nada en ese hogar. ya. O sea, absolutamente nada. Claro, cabe la posibilidad que a veces se dice, ¿no? Y yo, a ver, creo que puede pasar, ¿no? Que hay gente, pues bueno, que tiene cierta sensibilidad, que a lo mejor puede ver cosas que otros no, ¿no? Porque somos más escépticos y nos ponemos ese escudo, ¿no? No lo sé. No lo voy a discutir. Es un tema de ser capaz de, Claro, ¿no? exacto, y que puedan ser como una llave que abren Probarlo. algo en ese Claro. momento, Sí, abren pero... en ese momento y se activa para ellos. Pero claro, lo sospechoso es eso, ¿no? Que hay lugares Ah, donde sí que la fama continúa, ¿no? O sea, no solamente precede, ¿no? Sino que continúa, ¿no? Y vaya quien vaya, parece que sí ocurren cosas. ya, ya, ya. Pero sin embargo hay otros sitios que se les llaman como los lugares más encantados del mundo que ha pasado solo una vez. Claro. O se dice que ha pasado solo una vez. ¿Por qué ha ocurrido solo una vez en caso de que haya ocurrido? Pues ya Claro, luego cuando sabes. ves que si es que están arruinados, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que las cosas no cuadran, pues a lo mejor piensas, esto ha sido un negocio. Oye, y una curiosidad antes de acabar. Sobre los Warren, yo pensé que se había llegado a demostrar que eran bastante farsantes, pero por lo que tú me has dicho, bueno, digamos que hay cosas que sí, hay cosas que intentaban, entonces, ¿qué es lo que se sabe de ellos? Como que a veces que sí que lo intentaban, pero luego cuando veían que no había nada decían, hombre, pero vamos a aprovechar este trabajo para A algo. ver, yo creo que aprovecharon el filón de todo. O sea, la Vale, que podían se iban al sitio. A ver, el caso Enfield, que es un caso muy conocido en el Reino Unido, y sacaron eso, la segunda película, y realmente ellos no estuvieron apenas. O ya, sea, quien estuvo allí fueron los periodistas durante años defendiendo a esa familia, defendiendo el caso, y los Warren no estuvieron nada. O sea, apenas estuvieron allí, apenas no hicieron nada, y sin embargo se atribuyen ellos en la película, para aquellos que lo vean, como si fueran ellos los que resolvieron el caso. Y el caso realmente no llegó a concluir. O sea, ya, simplemente, pues bueno, los fenómenos parece que atenuaron y ya está. Pero llevó años. No es ya. que fueran ellos allí, que fueron 2 semanas, me parece, o ni eso y ya está. Pero claro, ellos dicen, bueno, es que fuimos, había una entidad demoníaca terrible y la despaciguamos y no sé qué, no sé cuánto. Pues claro, él era demonólogo y exorcista autorizado por el Vaticano y no sé qué, no sé cuánto. Sí, todo lo que tú Y ella quieras. era la que en teoría era medium y podía contactar con los muertos y tal. Claro, a ver, claro, es que volvemos a la misma, o sea, son versiones totalmente diferentes, o sea, ves. Por ejemplo, ves el making of que a mí me gusta ver los making of de Sí, Expediente Warren 2 sí, y claro, y parece que ves que salen las hijas o sea, las que vivieron en esa casa, las reales, sí, y salen hablando como, oh, es que les debemos tanto, tal, cuando realmente no fue así, o sea, eso se nota que ya. es un tema de marketing, de dinero, de, oye, mira, hay que decir que. Que Pero fueron luego los Warren y tal. luego la realidad, porque es un caso que está muy documentado, sobre todo por la prensa, por los periodistas que estuvieron allí, lo que te digo, durante años y que siempre los criticaron, en plan de, es que ellos no han hecho nada aquí. Ya, 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 Entonces, pero claro, bueno. entonces dices, claro, es aprovechar el filón. Yo sé que hay mucho defensor de los Warren y yo lo respeto perfectamente. A mí, yo lo sigo diciendo, me parece maravilloso el trabajo de marketing que hicieron durante años. O Sí, sea, me parece muy bien. O sea, hicieron un buen trabajo, por lo menos en ese sentido. Yo luego ya en lo otro no lo voy a discutir porque no lo sé, no he estado allí, entonces yo me sí. baso en lo que se explica, ¿no? Pero sí que es verdad que en programas que he hecho, en donde nos hemos centrado en los Warren, ha salido mucho defensor que, bueno, se tira de los pelos y sale a la defensiva, yo pensando ni que sean tus padres. Pero me entiendes, ¿no? O sea, que Sí. tampoco se les está hablando de manera ofensiva, ni se les está diciendo es que sois unos embaucadores, no. O sea, en ningún momento, por ejemplo, se dice que ellos cobraban directamente a las personas. Que claro, es que te dice, es que ellos no cobraban, no, para. No les cobraban a las personas directamente decir, mira, esta es mi tarifa, no. Pero sí que llegaban a un acuerdo comercial de que ellos Ujú. podían explotar la obra. O Ya, sea, lo que ocurriera allí como ellos creyeran conveniente. ya. Entonces Eso. obtienen beneficios. O sea, no digáis que no obtienen beneficios. Sí obtienen beneficio. Ya, 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 Pero no ya, obtienen ya. beneficio directo de la persona. Ya, 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 ya.
Comprendido, Entonces ellos comprendido. explotan como quieren. En eso Pues ya fueron muy está. inteligentes, sí, en eso Claro, o fueron muy... sea, ellos no están estafando a la persona de decir, no, no, me pagas, por decir algo, págame $2.000 y yo me encargo de esto. No, no. O sea, yo me encargo de esto, vamos a ver tal, pero luego eh, yo lo explotaré como conveniente. Sí, sí, es O más sea, un cobro, es más un es un cobro a negocio. éxito, ¿no? Es más un cobro Claro, a claro, si va bien es un la cosa, yo me negocio. llevo parte, y si no, nadie se lleva nada. Está Claro, bien, es un está bien. negocio, ya está. O Vale, sea vale, vale, que. pues nada, oye, al final nos hemos extendido un poquito más Sí, 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 sí. de lo normal, pero bueno, yo creo que hemos tocado un poquito todos los temas que, bueno, muchos temas que Bueno, podemos tocar. Es que aquí hay bueno, mucho no, más no, aquí poquita cosa se ha tocado. que tocar, pero bueno, es que Pero hay no teníamos mucho, tiempo. es un tema amplio. Así que nada, vamos a ir cerrando aquí. Ya había acabado la primera temporada, esto es un extra, con lo cual veremos cuándo vamos sacando los de la segunda temporada, pero en todo caso que todos sepáis que estamos ya trabajando en ellos y que están por llegar y que seguiremos buscando el hueco, buscando la manera de que la informática no nos traicione y de que podamos seguir para adelante con todo esto. Así que nada, nos despedimos aquí hasta el capítulo 1 de la temporada 2. Exacto, hasta el capítulo 1 de la temporada 2 y de nuevo gracias por apoyarnos y por escuchar Efectivamente. Incriminados. Nos vemos en nada. En nada nos vemos. Hala, hasta luego, señores. Hasta luego.